bienvenidos todos a otra sesión de Simplemente Derecho. En esta ocasión, Foro Jurídico alberga a una gran ponente como Araceli Aparicio y que, como hemos visto en la sesión pasada de Simplemente Derecho, esta es una plática para todos, sin una discriminación por carrera, por profesión diferente, por no tener profesión, sino que queremos la difusión del derecho para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me permito dar la bienvenida en esta noche a Araceli Aparicio Pavía. No sé, Araceli, si antes de presentarte nos hicieras favor de ponernos nuestra imagen de introducción, por favor. Claro que sí, Ligia. En lo que además terminan de entrar nuestros otros amigos. Ay, pues siempre decimos la justicia es ciega, ¿no? El problema es quién la hace ciega. Gracias, Are. Y es, ¿la corrupción la hace ciega o la hacemos ciega todos nosotros o queremos que sea ciega a nuestra conveniencia? ¿Queremos hacerla trabajar o queremos que vea la justicia a todos en nuestra justa dimensión? Entonces, pues vamos a platicar el día de hoy con la maestra Araceli Aparicio, quien, no sé si guste, Sara, por favor, poner en esta plática de amigas tu presentación en lo que voy leyendo tu semblanza e historial. Gracias. Gracias, Sara. Ara es abogada. Ella estudió, entre otras cursos y especialidades, en la Universidad Marista de México, una maestría en Derecho. Además, en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, una especialidad en Derecho Civil. Además, él tiene la licenciatura en Derecho en la Universidad Pontificia de México y es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Es una gran promotora del Estado de Derecho, del cumplimiento de las normas, y los últimos años ha estado manifestando en diferentes foros su preocupación de por qué no obedecemos al derecho, a la ley. ¿Qué pasa con la ley? Y aquí, para esta introducción de nuestra maestra Araceli y su presentación, quisiera abrir boca diciendo, ¿es la corrupción la que levanta a los poderes y los poderes fácticos del dinero, de la vanidad y del egoísmo, lo que nos hace que la justicia sea ciega de lo que sí debería de ver? Entonces, esta serie de valores lo tenemos que manifestar con nuestra gente, con nuestra familia y hablar por qué nos molesta que de repente tenemos una falta de tránsito que puede llegar incluso a causar la muerte a alguien porque alguien se pasó un alto. Pero también por qué tenemos las grandes violaciones a la ley que hacen que de repente veamos una presa totalmente contaminada. ¿Por qué en México, que tenemos un sistema jurídico bastante complejo, elaborado y de muchos años, de muchos juristas que hay atrás, realmente nos importa? Y por eso la pregunta de esta tarde es si realmente todos le hacemos caso a la legalidad y al Estado de Derecho, o, como decimos en nuestro lenguaje común, nos hacemos patos y decimos que somos ciegos, pero no solamente como la justicia, sino que somos ciegos a la justicia. Y el egoísmo hace muchas veces que nos guste navegar en ese canalito. Pero vamos a ver qué nos platica doña Araceli al respecto. Bienvenida, Ara, a Foro Jurídico, a Simplemente Derecho, que es para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muy amable. Gracias por tus palabras. Muchas gracias por la invitación. Y les voy a hablar un poco de la cultura de la legalidad. ¿Qué es
y por qué necesitamos un cambio. Voy a presentar algunas diapositivas sobre la cultura de la legalidad y vamos a empezar a platicar un poco de cómo es nuestra cultura. ¿Por qué se nos hace muy fácil decir el que no tranza no avanza? El de, y si me ayuda tantito, o para nosotros los abogados, el impulso procesal, cosas tan normales que se han visto en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, que las hacemos nuestras. Parecería que es más fácil que hablemos de la cultura de ilegalidad del mexicano que una cultura de la legalidad. Entonces vamos a empezar por platicar qué es cultura. Cultura viene del latín cultus, que hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. La legalidad va a ser cuando las personas o las instituciones actúan dentro de los límites que la ley les permite. Esto es muy importante, que tengamos presente que va a haber cosas que están permitidas, que van a ser legales, y otras cosas que cuando rebasamos este marco normativo, estas leyes, se van a aplicar unas sanciones. Ahora, la cultura de la legalidad va a tener ciertos elementos. Primero, se los voy a leer. Un primero es el conocimiento que tiene un pueblo de su derecho, los esfuerzos que hace el gobierno para difundir su conocimiento, la conformidad que tienen los gobernados respecto de esta legalidad, la obediencia que se tiene también de los gobernados para la legalidad y la participación social. Todos estos elementos son muy importantes porque van a hacer que funcione o que no funcione. Muchas veces hablamos de una institución jurídica que permea a una sociedad y que se involucra y que funciona. ¿Qué pasa cuando no funciona y no permea la sociedad? Se rechaza, simplemente. Entonces, por ejemplo, si hablamos en la cultura de la legalidad de estos elementos, va a ser como normal que el pueblo conozca de esa ley, cuáles son los esfuerzos para que el gobierno conozca de esa ley, si estamos conformes o no. En la medida que estamos conformes con esa ley, la vamos a obedecer y vamos a participar de la propia legalidad. Por eso es tan importante que la conozcamos y que estemos conformes con ella. Quiero enfatizar en este tema porque de eso va a depender que lo apliquemos o que no. Y viene una imagen muy como común para nosotros, es la imagen de una niña y sus compañeros que van pasando enfrente de la maestra para congraciarnos, les vamos a llevar una manzana o lo que sea. Si lo trasladamos a nuestro ámbito de nuestro trabajo, podemos ver que puede ser una manzana o una canasta o una botella, y así le podemos poner al regalo lo que sea. Oye, hasta una invitación a comer que decimos que es muy inocente, o un viaje a Las Vegas, Unos o centenarios. pero no es cierto que esto lo vemos todos los días y hasta la manzana se ha convertido en el símbolo del maestro, cuando en el fondo, pues es una especie de soborno para caerle bien al maestro, ¿no? Y entonces Claro. aquí ya tienes al niño que, bueno, ya pasó hasta una canasta con piña, con otras cosas, y ya atrás a lo mejor viene alguien con una botella de whisky. Por supuesto. Y así nos vamos involucrando y podemos ver en nuestras esferas ciertos actos de corrupción que hemos normalizado. Tenemos hasta refranes, ¿no? Ya empecé un poco platicándoles el que no tranza no avanza, y parecería que lo normal es transar para avanzar. Entonces estamos hablando que buscamos una ilegalidad y que la normalizamos. La siguiente es otra imagen de un río revuelto. ¿Quieres platicarnos, Ligia, de la imagen? Claro que sí. Este es el resultado de cuando los ciudadanos nos damos cuenta, o las personas. El otro día escuché a alguien que decía que el ciudadano es quien merece llamarse así porque cumple lo que dice la Constitución.
que realmente, y esto incluso voy a decirles la fuente, nuestro amigo Ulrich Richter, quien también ha escrito mucho en materia de ciudadanía, y él dice es que los que vivimos aquí deberíamos llamarnos todos habitantes, y los que cumplen con la ley y se comportan como ciudadanos, llamarles ciudadanos. Entonces, cuando nosotros vemos imágenes de el vigilante veracruzano, en el que vemos esa cantidad de basura, no nos damos cuenta que eso provoca inundaciones como las que ayer o antier o en estos días estamos teniendo y que pueden llegar a ocasionar incluso la muerte de gente que quizás conozcamos y quizás no. Pero somos buenos ciudadanos o somos nada más habitantes o sobrevivientes cuando hacemos que la basura, que parece algo muy simple, como en la otra imagen que tenemos de quien le está arrojando, hace que se convierta en esto. Tenemos esa conciencia cuando el ciudadano o habitante tira la basura. ¿Por qué sucede eso, Araceli? Continúa, por favor. Vamos a platicar de cuál fue el acercamiento que tuve respecto a la cultura de legalidad y por qué busco su promoción. En 1997, Roy Godson, del organismo internacional National Strategy Information Center de Georgetown, Washington, hace convenios, esta institución, con otras entidades de gobierno. ¿Y qué es lo que hace? Pide que haya un proyecto educativo binacional de Estados Unidos y México, donde empiece a cambiar la cultura y la mentalidad del mexicano. Y entonces dice, vamos a hacerlo a través de tanto de escuelas, vamos a permear a toda la sociedad en todos los niveles, educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. En los trabajos debe de haber capacitación respecto a la cultura de legalidad. Entonces hicieron un modelo para Ensenada y comparar la ciudad de Ensenada con otras ciudades. Por ejemplo, el índice delictivo de la ciudad de Ensenada bajó un 10% y lo comparaban con Tijuana, y Tijuana tenía los índices más altos de delincuencia en aquel tiempo. Entonces, vimos el resultado. Sí se puede hacer un cambio en la cultura del mexicano. Podemos hacer una transformación, pero la transformación tiene que ser de fondo. Entonces, para hablar de estos temas y de poder platicar como de forma amplia del tema de la cultura de legalidad, vamos poco a poco. El hombre, ya sabemos, va a ser una persona sujeta de derechos y de obligaciones. La sociedad está formada por hombres, también va a tener derechos y obligaciones. La sociedad asimismo da lugar al Estado, quien va a tener también derechos y obligaciones. Y lo que hablábamos en algún principio, que hablábamos de la legitimidad, que es ese derecho que tienen o ese sentimiento que tienen los gobernados de saber que el gobierno que se encuentra es legítimo. Y por eso vamos a creer, vamos a tomar por ciertas todas sus determinaciones. Estos los valores que van a ser normas y costumbres que están transmitidas en la sociedad y que van a representar la buena forma de actuar en ella. Cuando estos valores se ven insertos en nuestro derecho, hablamos de una juridicidad de valores que en conjunto van a formar un Estado de Derecho. En la medida que el Estado de Derecho funciona, que va a tener unas normas claras, donde todos somos conscientes de cuál es la ley y que transgredirla va a generar una sanción, el gobernado, al estar consciente y reconoce la legitimidad de esas leyes, se va a encontrar dentro del marco normativo. Y eso va a hacer que el Estado de Derecho, a su vez, produzca más leyes o que menos individuos se salgan de ese Estado de Derecho y ese marco jurídico. Vamos a hablar en ese Estado de Derecho van a haber atribuciones que van a tener los gobernantes, que nosotros todos los debemos de conocer. Se van a respetar los derechos humanos, las garantías individuales. El derecho va a ser democrático, y aquí este es un tema muy importante. No se va a necesitar de un abogado para saber qué está bien y qué está mal.
No se necesita que consultes a un abogado para saber que a lo mejor caíste en una sanción y que la consecuencia la tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque estás consciente y sabes cuál es tu orden jurídico. Y esto me gusta mucho este tema porque se rebasa la mentalidad de que nosotros siempre, que los abogados somos los que tenemos que conocer el derecho. Y no, todos los ciudadanos tenemos que hacerlo, todos los mexicanos. Desde niños empiezas a educar a tus hijos en valores, en principios, con el ejemplo. Eso, el ejemplo arrasa. Si para ti es normal pasarte un alto, pues espérate que tu hijo también lo haga. Si para ti es normal tirar la basura, pues espera que tu hijo lo haga. Entonces, en la medida que tú cambias, vas a lograr que cambie tu familia y tu sociedad y por lo tanto tu país. Entonces, vamos a platicar después de este tema más claro con nuestra vida normal en lo que hacemos, pero el hecho que exista la cultura de la legalidad va a fomentar la participación, va a tener conciencia el ciudadano, el mexicano, de los límites que existen dentro de este orden jurídico, de este marco legal y sus sanciones. Ahora, ¿para qué me sirve la cultura de legalidad? Porque va a generar un cambio en la concepción de los operadores y de los difusores de la cultura jurídica. ¿Quiénes van a ser esos difusores y operadores de la cultura jurídica? Todos. Todos. Niños, maestros, policías, todos vamos a formar parte de este orden jurídico y tenemos que aplicarlo y tenemos que ser conscientes de que la cultura jurídica y la cultura de la legalidad nos va a ayudar a ser un mejor país. Y tenemos el ejemplo de la persona que va tirando la basura, cree que no está haciendo nada y se le hace muy fácil tirar, ¿no? Sacar su mano y tirar la basura. Si transgrede las leyes del ayuntamiento o si tapa, como decía Ligia, los drenajes, es normal. ¿Quieres platicar de esta imagen, Ligia? Muchas gracias. Y precisamente de lo que comentas, el ejemplo. ¿Qué tanto en la sociedad, desde el momento en que nos autojustificamos de que podemos tirar la basura, de que podemos pasarnos el alto, de que no pasa nada si le das 10, 20 o 1,000 pesos al policía, no pasa nada? ¿Y en qué momento ya somos racionales para decir que ese primero es un mal ejemplo para nuestros hijos, mal ejemplo para la autoridad, porque estamos hablando con la autoridad diciéndole, no me importa que yo ciudadano incumpla la ley, entonces tampoco me va a importar que tu autoridad la violes. Y este ejemplo es el que cunde culturalmente, porque todo el mundo también hablando de frases famosas decimos que lance la primera piedra el que no tenga culpa. Y entonces, como todos decimos que todos tenemos cola que nos pisen, entonces vamos a hacernos inmunes unos a los otros. Esa también parecería una inmunidad de rebaño a la legalidad. ¿Cómo empieza todo? Con el ejemplo de alguien que inconscientemente y egoístamente tiró la basura. De acuerdo. Ahora, el marco legal de la cultura de la legalidad se va a basar en valores. Estos valores que van a ser, como ya habíamos visto, el conjunto de normas que van a transmitirse, de normas y de costumbres que se van a transmitir en la sociedad de individuo a individuo y que van a representar la buena forma de actuar en la sociedad. Entonces tenemos valores de identidad, valores que implican un derecho, valores que implican una obligación y valores de organización política. ¿Qué pasa si no hago caso a estos valores? No va a haber un estado de derecho y se va a generar la impunidad. ¿Me ayudas con esta imagen, Ligia, porfa? Claro que sí. Y gracias por incluirla, mi querida Araceli. La impunidad. Eso todo mundo hablamos de ella, a todo mundo nos molesta, todo mundo vemos manifestaciones en la televisión. Y es porque ya llegamos al tema en que no se administró justicia. Pero la pregunta es que si todo lo que hacemos como ciudadanos que nos molesta, que nace por la violación de la ley, tiene que llegar a los tribunales y ahí es donde vemos la impunidad
y decimos, bueno, es que los tribunales me tardan 3, 4, 5 años para resolver, o es que deberíamos de autoeducarnos para que ni siquiera tuviésemos que esperar llegar a tribunales, sino que nosotros mismos no nos provoquemos ser impunes desde que nosotros le decimos a nuestros hijos, no tires la basura. Recuerdo aquí, ahora una vez que yendo en un camino, vi un taxi adelante de mí que tiraba la basura. Y me acuerdo que abrí la puerta y le dije, oiga, señor, se le cayó su botella de refresco vacía. Y lo que me dijo fue, no, no se me cayó, yo la tiré porque ensucia mi coche. Y dije, en lugar de ensuciar el coche, está ensuciando la calle. Lo que a continuación me contestó, no lo puedo decir aquí. Entonces, y obviamente cerró su puerta, dejó ahí la botella y se fue. Pero esa impunidad no podemos tratar de evitarla trayendo un policía a todos los que queremos que esto cambie para que en todo momento se siga, sino que nosotros somos los que nos quejamos de la impunidad, pero los que la provocamos también. Estamos esperando a que Dios gobierno nos resuelva cuando nosotros incumplimos la ley. Así es. Y se nos hace más fácil incumplirla. Bueno, entonces hablamos de los valores de identidad. Estos valores nos van a identificar o nos van a ser integrantes o nos van a caracterizar como integrantes del pueblo mexicano. El artículo 3º constitucional dice que tenemos que tener un amor a la patria, una conciencia de solidaridad internacional, la independencia, la justicia, el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, expresada en los ideales de fraternidad y de igualdad de derechos en todos los hombres. Y así vamos a adquirir también la nacionalidad y la soberanía. Van a haber valores que implican un derecho, como son las garantías individuales, que son las libertades de tránsito, de expresión escrita y oral, la libertad religiosa, el derecho a la salud, la educación, a tener una vivienda digna y decorosa. Van a haber valores que implican una obligación, que están contenidos en el artículo 31 constitucional, que establece cuáles son todas las obligaciones de todos los mexicanos, que es hacer que nuestros hijos acudan a las escuelas públicas o privadas para tener una educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Segundo, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar para que residan para recibir una instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. 3. Alistarse y servir a la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. 4. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como el distrito o del federal o del estado y municipio en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y por su parte, el artículo, como ya sabemos, como hay derechos y hay obligaciones, el artículo 36 constitucional va a establecer cuáles son las obligaciones de los ciudadanos. Y la primera es inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que en el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. Hay obligaciones que van a implicar una obligación. Y es continuación del tema anterior, que es el artículo 36, que dice que la organización y funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos es la expedición de un documento que acredite la ciudadanía. La tercera, votar en las elecciones y en las consultas populares. Y la última, desempeñar los cargos públicos de elección federal o estatal. Ahora, vamos a hablar de los valores de la organización política. Estos valores van a fomentar la promoción, la difusión y van a alentar la participación social del Estado por medio de la soberanía y de la forma de gobierno. ¿Para qué me va a servir la cultura de la legalidad? Porque vamos a tener un mejor desarrollo en la sociedad para conservar el Estado de Derecho. Y como ya habíamos platicado,
va a tener una conformidad, una obediencia y una mayor participación social. Y hablamos del tema del compliance. En el tema del compliance va a ser la actuación que tiene la legalidad y la integridad para llevar a una actividad sostenible fomentando la transparencia. Abarca el cumplimiento de obligaciones legales que son civiles, penales, administrativas y laborales, pero también la regulación y buenas prácticas adoptadas en forma voluntaria, pero por la empresa. Y por último, para acabar con la presentación, es una invitación a que vivamos en comunidad. Es necesario tener en cuenta nuestros valores y nuestros derechos para saber practicarlos con nosotros mismos y la sociedad para formar una mejor comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, porque esto es el principio de esta plática. Con tu presentación me surgen algunas preguntas. Y es, ¿crees tú que en México, como lo dicen muchos, esté predestinado a vivir en la mediocridad del cumplimiento de la ley? Tú, como abogada y promotora de esta cultura de la legalidad, ¿qué es lo primero que recomendarías para que no tuviéramos este destino fatal de ser mediocres en el cumplimiento de la ley? Empezaría por un cambio. El cambio siempre se va a generar de forma personal. Como les comentaba hace rato, el ejemplo arrasa. Cuando nosotros empezamos a generar un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes, y simplemente hacerte consciente de que existe el orden jurídico y que no debes transgredirlo porque vas a tener una sanción, es cuando empiezas a autolimitarte y a formar parte del cambio. ¿Qué se requiere para el cambio? Voluntad. Voluntad de querer hacer las cosas y de cambiar la mentalidad de no soy un mediocre, me levanto todos los días por esforzarme, por hacer, por hacer de mí una mejor persona para que mi país sea un mejor estado. Ese es el cambio que se tiene que ir generando y que debe de permear en tu familia, en tu sociedad, y que seas un factor de cambio, no nada más de un cambio negativo, ¿no? Como el que ya vivimos, o de cosas que lastiman de fondo a las instituciones profundas de la sociedad, sino un cambio para bien. Y ese cambio tiene un costo. Es decir, cuando nosotros le decimos a nuestros vecinos, cuando yo se lo dije al del taxi, cuando entre los abogados nos decimos, oye, en este caso, espérate a que sea tu turno, no des una lanita para que te den el expediente, porque es posible que tengas aquí a una señora viejita que no tiene los 50 pesos para tener el expediente, y el hecho que tú los pagues hace que tú te saltes la fila y ella, que no tiene recursos, la vas a mandar para atrás. Dime una cosa, ese cambio tiene un costo y entonces tiene que ser un cambio doloroso en la persona. En principio no tendría que ser doloroso, pero para nosotros es más fácil acudir a la ilegalidad que a la legalidad. Es más fácil el buscar la forma de avanzar de la forma que sea más rápido para evitar a lo mejor hacer la fila, para evitar un emplazamiento, para evitar siempre la forma de querer avanzar más rápido. Pero te llevas a costa valores que son los que son necesarios para que exista una cultura sana. Y que entonces a lo mejor esos valores sale más caro echarlos a la basura que esperarte esa media hora que sea tu turno por el expediente. Es como la imagen, ¿te acuerdas? Donde estaba la impunidad y era un cementerio, porque después ya no vas a encontrar nada, ya no va a haber nada si todos actuamos igual. Ese es un buen punto. Si todos actuamos con egoísmo, ¿cuál es la visión? Perdón, quizás voy a utilizar una palabra dura, catastrófica, en la que nos veríamos nosotros en 10 años. ¿Cuál es tu visión en caso de que sigamos en ese camino de egoísmo en que cada quien hace lo que quiere y la ley no nos importa, porque la impunidad está garantizada
a un 94%. Es más, te puedo decir, mi querida Ara, que sale más barato el ser ilegal que el ser legal, porque el ser ilegal tienes la garantía de un 94% de éxito y el ser legal tienes nada más un 6% de probabilidades. ¿No sería mejor el que todos camináramos en la ilegalidad y entonces de un día para el otro tenemos lo que queremos? Sí, y va a salir más caro, el costo social va a ser grande, porque ¿qué va a pasar cuando ya no exista un orden jurídico al que puedas accesar y a querer que se defiendan y que se protejan tus derechos? Al fin, todo va a ser impune, pues entonces llegamos a la ley del talión, ¿no? Cada quien va a ejercitar la justicia por su propia mano y el que tenga y el que pueda va a conseguir tener justicia y el que no va a ser el sometido. Y entonces ya no hay orden jurídico ni Estado de Derecho. Otra cosa y otro pretexto que yo he escuchado siempre, querida Ara, es que las leyes son muy difíciles en México. Unas me dicen una cosa, otras me dicen otra, y mejor me acomodo pues en medio, o la que me conviene. Y entonces luego vienen los abogados y me quieren hacer la vida difícil. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese pretexto que incluso abogados ponemos? ¿Sabes que ya sabes cómo son los de este X tribunal de este estado? No, hombre, ya sabes cómo son los de la ventanilla de los permisos de construcción. Siempre me piden lo mismo. Y tú dices, oye, yo soy un ciudadano que lo único que quiero hacer es servir a mi cliente. ¿Y qué le dices a los abogados que dicen, es que lo primero es el cliente? Entonces, bueno, ya será para la siguiente que cumpla la ley, pero ahora, ¿qué quieres que haga? El de la ventanilla me está pidiendo los 4,000 pesos para darme el permiso de construcción. Lo primero es la legalidad. Tu cliente debe de saber que también está sujeto a una legalidad y que lo primero que hay que hacer es respetar esa legalidad y que vulnerarla va a generar una sanción y que por consecuencia debe de aplicarse esa sanción. ¿Qué pasa con la denuncia, Ara? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Por qué dejamos que todos hagamos lo que queramos? ¿Será que todos tenemos miedo a que nos pisen la cola y entonces, pues hoy por mí, mañana por ti, o hoy por ti, mañana por mí, hoy no te acuso? Y ya sabes, andamos en esa complicidad y entonces, pues nadie va a acusar. Hombre, aquí tiene que ver los 10 pesos, ¿no? Y es una forma tanto de preventiva y de reacción, ¿no? Preventiva para evitar caer en esas situaciones de ilegalidad y va a ser de reacción, de si ya sabes que hay algo ilegal, tienes de que ejercitar esa acción y denunciar. Hay muchas, en la medida de que nosotros participemos en la ilegalidad, también estamos fomentando eso. Entonces tenemos que ser bien conscientes de que nuestro centro son nuestros valores y que a partir de ahí tenemos que empezar a generar un cambio para el país. Qué bueno que hablas de los valores y generarlos. ¿Qué fue lo que pasó históricamente con el tema del civismo, que viene de civitas, que son de los ciudadanos? ¿Qué pasó con el civismo en nuestro país? Que yo me acuerdo muy bien que nuestros papás, a todos nosotros, ya quienes tenemos un poco de edad, cuando veías en la televisión que se ponía el himno nacional y había cualquier ceremonia, te decían que aunque estuvieras solo en tu casa, tenías la obligación de pararte de firmes y cantar el himno nacional. Yo me acuerdo perfecto que eso me lo enseñaron, que eso venía en civismo, que era un honor ser el abanderado o estar en la escolta, era lo máximo. ¿Qué pasó con eso, Ara? El respeto a los símbolos patrios, pues empezó a cambiar. Hubo un momento en la época de la educación en nuestro país que ya ni siquiera estaba contemplada la materia de civismo. Para el año 2020-2021, la materia se llama Formación Cívica y Ética. Y otra vez la retoman desde preescolar, primaria y secundaria, tratando de volver a recuperar a lo mejor un poco de lo perdido, donde hay niños que ni siquiera en las ceremonias saben saludar a la bandera.
que no saben ni siquiera cómo es el saludo, si bajamos los dedos, no los bajamos, a la altura del pecho, en el estómago, ¿no? Entonces empieza a ver, de tratar de hacer un cambio, pero ¿qué pasa con estos años de los cuales no tuvimos ni siquiera civismo? Hay muchos niños que no saben ni siquiera que tenemos una constitución, que existen leyes, que existen reglamentos, eh, cosas muy básicas que a lo mejor, como dices, a nosotros sí nos los enseñaron y tuvimos la fortuna de llevar esa clase de civismo. Pero en la medida que una sociedad va a ser educada, que era lo que decía en una de las diapositivas, ¿cuál es el esfuerzo que hace el propio gobierno para que tú sepas del conocimiento de esas leyes? Y eso es lo que se debe de fomentar, y más por ser parte del gobierno quienes tienen la facultad y tienen la atribución de poderlo poner en una ley o en un libro de texto. Bueno, y tenemos un problema con nuestra Constitución, que debería de ser algo que todos conocemos. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos no ha habido tantos cambios a su Constitución, y a cualquier persona tú le dices, es que hablemos de la segunda enmienda, y todo el mundo sabe de qué se trata la segunda enmienda. Aquí en México tendríamos que hablar, a ver, la enmienda número 428 bis con sus 5 transitorios. Es decir, nuestra Constitución tiene tanto que es difícil, incluso para abogados, el poderle entender y menos aprendérsela de memoria. ¿Qué tenemos que hacer, Ara, nosotros como abogados y quienes están en su casa, para garantizar que nuestros hijos estén en cualquier año de la carrera, en cualquier año de la primaria o de la secundaria o de lo que sea o lo que estén estudiando, que se enteren de esto? ¿De qué manera cambiarías tú para que de una manera acelerada esa cultura de legalidad la traigamos ya en el DNA? Lo primero es enseñarles a nuestros hijos lo que es la cultura de la legalidad. Cuando hablo de las modificaciones y los resultados que vi en el proyecto que les platicaba de Ensenada, vi cómo cambió la sociedad, pero era un cambio que se notaba porque los niños hablaban de la cultura de la legalidad, tenían una clase de cultura de la legalidad, tenían en su libro de texto temas relacionados con cultura de la legalidad. ¿Se puede? Sí. ¿Que se necesita un esfuerzo? También. Pero si por ejemplo nuestras autoridades no lo tienen como una materia, ¿por qué no podemos dársela a nuestros hijos? Si es algo que debemos de saber como mexicanos y que va a ser un cambio positivo tanto para ti como para tu familia, y ya lo extralimitamos para la sociedad, para el país. Pero el hecho de saber que estás vas a tener actuaciones buenas, va a generar un cambio bueno. Simplemente por puro interés se debe de hacer, porque va a generar una conciencia de que tienes que hacer las cosas bien. No tires basura, no te pases el alto, ya no tanto por la sanción, sino porque sabes que estás dentro del orden normativo y estás haciendo lo correcto. Y fíjate que eso que comentas es muy importante. El tema de la impunidad lo ponemos también muchos como pretexto de que ahí no va a pasar nada. En el momento en el que desliguemos la impunidad como el que no va a pasar nada, de hay que hacerlo porque es simplemente correcto, aunque no te castiguen, entonces ya entramos a la definición de ética. Hacer lo correcto aunque nadie se entere, pues es lo mismo. No hagas algo incorrecto aunque nadie se entere. Y entonces ya estás en un estado de un incentivo interior de decir, hice algo bueno para que desde mi familia esté bien hasta las personas que no conozco. Y aquí traigo el tema de la vacunación, por ejemplo. Me acuerdo mucho que al principio de la pandemia decían, es que yo, y mucha gente lo publicó en redes, es que yo tuve la culpa de que se muriera mi abuelita, porque fui egoísta, me fui a la fiesta y luego la visité. Pero ahí tuvo una consecuencia muy dolorosa. ¿Cómo hacer que esto caiga en su cabeza y diga,
aunque no tengo que esperarme a que se muera mi abuelita. Lo tengo que hacer porque es lo correcto. Así es. Estoy contagiada y no voy a salir de mi casa por respeto a los demás también, por mí y a los demás. Esta conciencia es lo que tenemos que empezar a generar el cambio y sentirnos como responsables de agentes de cambio. Eso es muy, muy importante porque estamos asumiendo nuestras obligaciones. Y hablando de eso, querida Araceli, quisiera traer a nuestro público a un artículo que casi nadie lee, pero que creo que es muy importante. No voy a leer obviamente toda la Constitución, pero sí quería decirles lo que dice nuestro artículo 34 de la Constitución, para que por favor lo apunten y lo tengan en la memoria. Dice, son ciudadanos, y aquí traigo a Ulrich, nuestro amigo, no habitantes, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. El primero, haber cumplido 18 años. Ya sabes, todos somos felices con nuestra credencial de elector, ¿no? Pero la segunda me gusta mucho porque está ahí. Tener un modo honesto de vivir. Y el tener un modo honesto de vivir es un requisito para ser ciudadano y no ser habitante o sobreviviente de un lugar en el que ya no puedes convivir unos con los otros. Y entonces, cuando luego nos vamos a los derechos, ahora sí de los derechos de los ciudadanos, dice, son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones populares. Y luego vemos dentro de las obligaciones que tú leíste, pagar impuestos. Quiere decir que teóricamente el ciudadano que se porta mal, que no paga sus impuestos, pues no debería de tener derecho a votar. ¿Cómo lo ves eso? Claro, la interpretación debe ser armónica. Es como cuando vemos una moneda, tiene dos lados, tanto su derecho, como el lado de los derechos, como el de las obligaciones. Pero parecería que si no hay una sanción, no existe. Estamos cayendo en ese absurdo. Violo o no, o respeto la ley porque no quiero una sanción. Pero si estoy dentro del marco normativo, mi obligación es cumplir con ese marco, no evitar la sanción o no querer salirte para generarla. Y ahora una pregunta, ¿qué hacemos para que estos derechos básicos, digo, no quiero que todos nos convirtamos en abogados, pero sí hay derechos y obligaciones, y eso qué bueno que lo mencionaste tú hace rato, obligaciones y deberes. ¿Qué hacemos para que los niños y también los que somos grandes despertemos de un día para el otro y digamos, no me puedo esperar 10 años para que México cambie, para que todos de manera rápida cambiemos a esa cultura de legalidad? ¿Qué propuestas tienes para que esto suceda sin que tengamos que estar dependiendo de terceras personas? El principio es la educación. En la medida que nosotros eduquemos a nuestros hijos, que nos eduquemos a nosotros mismos, se va a empezar a generar el cambio. Pero todos estos, por ejemplo, este foro es muy importante para empezar a cambiar de perdida la conciencia del mexicano y empezar a generar un cambio. Es muy importante que se conozcan todas estas alternativas o, bueno, estos temas que antes ni siquiera se conocían. Pero aparte que sabes que existe y que puede generar un cambio real y el querer hacerlo. Sin voluntad no se puede. Tú me comentabas la forma en que se está difundiendo la cultura jurídica y que hay sitios de internet donde podemos encontrar esta información de manera gratuita, ahora que todo el mundo ya estamos conectados a la pantalla. ¿Qué sitios, qué fuentes nos recomiendas a todos para empezar desde el principio, incluso abogados? Porque muchos abogados como que después del tiempo hasta se nos olvida que lo primero es la ley. ¿Qué fuentes nos recomiendas? La verdad es que el Internet es muy vasto. Encuentras literatura de todo tipo, encuentras
en el tema específico de la cultura de la legalidad, existen textos tanto en español como en inglés. Hay muchas páginas donde puedes empezar a adentrarte con el tema y hay hasta videos. Busqué cuando estaba preparando la charla y hay videos muy cortos de instituciones que hablan en caricaturas sobre lo que es la cultura de la legalidad. Entonces podemos empezar a buscarlo y empezar a lo mejor con poco y después ya empezar a desarrollarlo con algún texto. Pero el Internet es vasto, como dices, hay demasiada información y lo bueno es de que hay muchas instituciones que se están preocupando por generar este cambio. Tú me comentabas la Suprema Corte de Justicia que tiene estas sedes o salas de la justicia en diferentes estados y que da acceso a las sentencias. ¿Cómo son las sentencias ahora, Araceli? Platícanos. Cuando van dirigidas a niños, tienen un lenguaje normal. Tengo una clienta que me dice, es que tu idioma abogadil, y me da mucha risa porque pareciera que nosotros los abogados empezamos a hablar con términos jurídicos y se nos hace muy normal que la gente nos entienda. Si no eres abogado, cuesta mucho trabajo ese idioma abogadil. Entonces, las sentencias de la corte para cuando están dirigidas a niños, tienen un lenguaje de fácil acceso y de conocimiento. Y eso es los cambios que ha generado la Corte en esta última época. Oye, ¿y has tenido abogados que se quejen de ese lenguaje familiar y útil? A veces, pero la mayoría lo aplaude porque es parte de ese conocimiento que debe de tener toda la sociedad. No es para que tú le lleves una sentencia a tu abogado y que le digas, es que no le entiendo, porque no nada más tiene que estar dirigido a los niños, sino a las personas que no somos abogados. En la medida a lo mejor que todos entendamos una sentencia, es la medida en la que nosotros podemos estarnos involucrando en la cultura de la legalidad. Y teníamos el ejemplo, y hace rato lo platicábamos, de Judge Judy, ¿no? Cómo la gente sí se pone a ver la televisión y ve a la juez o al juez allá atrás del estrado y llega una persona y le platica en palabras simples, es que él no me pagó la renta. Y dice, es que sí se la pagué, pero no lo quiso aceptar. Y entonces la juez Judy, con un martillazo, dice, le pagas y punto. Y no tienes tanta cosa como tú dices, abogadil, ahí alrededor. No, ¿qué pasa con la justicia cotidiana en México? Que todavía seguimos teniendo esas sentencias para tu clienta de 80 hojas. ¿Qué estamos haciendo los abogados para que la gente se le antoje y diga, ay, qué bueno, ya tengo mi sentencia, la voy a leer porque además le voy a entender? ¿Qué estamos haciendo los abogados para que no solamente sea un premio para el juez que hizo una sentencia en una página para un niño? Pues a mí me gusta mucho trabajar con niños. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo los amparos para las vacunas, pero me gusta que el lenguaje que pongo en los amparos sea un lenguaje de un niño que está solicitando su vacunación. En la medida que nosotros podemos accesar a estas herramientas jurídicas, hacemos que este niño, por ejemplo, se involucre en su proceso y que no le parezca ajeno para que, y también con las herramientas jurídicas, explicarle que él puede accesar al sistema judicial, puede revisar lo que ha salido publicado y que pueda participar de su proceso. Y empezamos con las preguntas, mi querida Ara. Te mandan felicitar, nos están saludando nuestros amigos desde Guadalajara, del Fondo de Desarrollo Económico, tenemos notarios, tenemos corredores públicos, corredores y corredoras públicas, que por cierto, para quien no lo sabe, alguna vez me preguntaban, ¿qué te gustaría hacer? No, pues árbitro internacional y corredor público. Y me dijeron, ¿qué? ¿Te vas a dedicar a los deportes? No, y es ese lenguaje que ya tenemos que empezar a compartir, ¿no? El árbitro, aquella persona que ayuda a que las controversias se solucionen fuera de los tribunales, y el corredor, aquella persona que te ayuda a dar fe pública en materia mercantil.
híjole, estamos tan desconectados a veces que dejamos que se crea que te dedicas a los deportes. Entonces, bueno, saludamos a nuestros amigos corredores públicos, hay alguien de la Secretaría del Medio Ambiente y muchos otros abogados, no voy a decir sus apellidos, Mayra, Arcadio, bienvenidos. Y tenemos una pregunta, mi querida Ara. ¿Qué opina sobre que algunos abogados piensan que todo se puede solucionar emitiendo una ley, pero que no se olvida que la ley es coercitiva? Y nos comenta Carlos, y en mi opinión lo deseable sería educar a la ciudadanía para no esperar que la ley sea quien los castigue. De acuerdo, ¿Cómo ves? de acuerdo. El cambio es en educación, en valores. El cambio lo generas tú, y de verdad el ejemplo arrasa. No necesitas a lo mejor estar atrás de tu hijo todos los días de haz esto, haz esto, haz esto. Él se va a dar cuenta si tú lo haces. Y, perdóname. Perdón, adelante, adelante, Ara. Respecto al tema que decía de que era necesaria de que existiera una ley coercitiva, generalmente sí. ¿Por qué? Porque el mexicano se reprime en cuanto ve una sanción, que era lo que platicaba, para no incurrir en la sanción o para evitar la sanción. Pero lo va a ver desde el lado coercitivo, no porque está dentro del orden normativo o del orden jurídico. Lo hace para evitar siempre el castigo. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Estás dentro del orden jurídico, dentro del sistema, actuando bien. Y eso es lo que te debe de satisfacer. Y entonces es la famosa frase de que quieres hacer a un mexicano bueno, haz que nada más traspase la frontera de Laredo. Así es. Y dices, ¿y por qué allá un mexicano sí se porta bien y pareciera que allá no tiene problema hasta de leer inglés y entender lo que dice la ley en Estados Unidos? ¿Por qué te cruzas en los lugares peatonales y por qué en México no? ¿Cuál es la Exacto. diferencia? Los dos tenemos cruces peatonales, pero allá sí los respetas y acá no. ¿Por qué? Porque no tienes una sanción. Parecería que nos manejamos en base a sanciones, que eso es lo que debemos de cambiar. Y entonces tienes tú modificaciones todos los días, tanto a nivel constitucional como de los códigos penales, en que parece que estamos convencidos que todo tiene que ser a través de sanciones y todos los días nos crean nuevos tipos penales y delitos creyendo que todo mundo se va a portar bien sabiendo que a todo mundo lo van a meter a la cárcel. De acuerdo. Siguen, y cómo es que sigue subiendo y subiendo y subiendo el número de delitos y baja el respeto a la ley. De acuerdo. No, no es una solución. Entonces tenemos que caer en el punto que tú comentas, convencernos de que para poder vivir en la sociedad y no autodestruirnos, tenemos que simplemente estar convencidos de que hay que respetar la ley. Pero también comentaste otro punto muy importante, que para que te convenzas de que la ley es, que respetas la ley si la ley es buena. Y para Sí. convencerte de que la ley es buena, la tienes que conocer. Dime, Ara, ¿qué estamos haciendo los abogados para dar a conocer la ley? Tú que eres especialista en derecho familiar, yo que en derecho corporativo, en derecho internacional, ¿qué estamos haciendo realmente todos para hacer conocer la ley? Y no digo en las escuelas en las que tú dignamente das clases, en la que yo doy clases. ¿Qué más allá tenemos que hacer además de ir con nuestros alumnos de derecho? A mí me gusta mucho trabajar, como te decía, de forma directa y hacer del conocimiento a mi cliente de lo que está sucediendo en su juicio. Yo soy de la que le mandan las fotos en el momento que me las manda mi pasante y me dedico a platicarle qué es lo que está haciendo, qué es la actuación que está publicada y de qué se trata. Me gusta en las mañanas ponerme a explicarles qué es, para dónde vamos, qué está sucediendo, y con eso él sabe perfectamente cómo está su juicio. Debemos de dejar de manipular a veces el conocimiento jurídico y abrirlo, pero no solamente respecto de tu trabajo, ¿no? Del proceso, sino que sea de un conocimiento general, porque a final de cuentas son tus clientes los que deben de saber cómo es su proceso, en qué va, ¿no? Entonces es muy importante
pero muy importante, al menos yo lo hago, siempre mandarle el acuerdo y que él sepa de qué se trata su asunto. No lo tratas como una persona que no sabe leer, le das el derecho y el beneficio de la duda para que, oye, muy probablemente lo entienda. Y tomarte el tiempo de explicárselo, eso también es muy importante. Y al Entonces final, parece que los abogados somos egoístas y nos queremos quedar con las palabras leguleyas para no compartir, ¿no? exacto, y es parte del ego a veces, de querer tener control de la información. Y le dices a tu cliente, usted no se preocupe, aquí dice que usted ganó, usted no se preocupe, aquí dice que usted se va a ir 10 años a la cárcel. No. Tengo otra pregunta y fíjate que alguien nos comenta. Buena presentación, no obstante, la corrupción podrá disminuir, pero no se acabará. ¿Cómo ves, Sara? Sí se puede. ¿Podemos acabar con la ilegalidad y la corrupción? Sí se puede. A mí me gustó mucho y lo quise exponer sobre la situación de Ensenada, porque era la ciudad modelo en el país. Los índices delictivos bajaron un 10%. Ver que una sociedad, aunque se fuera una ciudad muy pequeña, que logró cambiar, de verdad es cuando ves el resultado y es cuando ves, si yo me quejo de que no pasa nada en mi país, ¿por qué no empezar? Porque si ya vi el resultado, es querer hacer las cosas y decir, claro que se puede. No soy de la mexicana que siempre hablan de que los mexicanos somos flojos, los mexicanos somos corruptos, los mexicanos somos sucios. ¿Por qué? O sea, quitarte esos prejuicios y con tu ejemplo demostrar que somos todo lo contrario. Y fíjate, alguien también nos dice, las dádivas a los funcionarios corruptos están generalizadas porque la ciudadanía se siente desprotegida ante la corrupción del sistema y realmente no se pueden recibir las quejas y la tramitación de los procedimientos relativos no se hacen. Es decir, sienten que hay oídos sordos cuando van y se quejan por la corrupción. ¿Qué le recomiendas a alguien que te dice, es que de verdad, no me quedaba de otra, porque si no le daba el dinero al policía o al de la ventanilla del permiso, voy a la unidad de quejas y no me van a escuchar? ¿Qué le dices? Bueno, a mí me ha funcionado mucho en el área en la que trabajo, es siempre ir con el superior. Me ha funcionado siempre eh, de evitar que a lo mejor pudiera alguien corromperse, pudiera eh, hacer un mal manejo de algo, pero el superior que va a revisar la actuación y que también va a compartir una responsabilidad por ese mal actuar, eso va a generar un cambio. ¿Por qué? Porque ya le estás enterando al superior, oye, tu subordinado está recibiendo dinero, tu subordinado está haciendo actuaciones ilegales, pero que también, por normativa, tú también estás compartiendo una responsabilidad. Eso es importantísimo. Y aquí hay un comentario, gracias, Ara, que es el de que se perdieron los honores a la bandera por diferentes circunstancias y que era algo que te creaba el sentido del honor. Entonces, quizás esa es otra palabra a la que tenemos que voltearnos. El honor contigo mismo, el honor con tu familia, el honor con tu país, que es el que te hace sentir mejor persona. Y parece que el honor se fue perdiendo. Eh, y también aquí nos dice que el Estado de Derecho puede ser una utopía y que se puede convertir el derecho, que el derecho es dúctil. Hay corrupción desde el nombramiento y nos comenta de magistrados, jueces, ministros, y dice, realmente esta es una posición que nos la comentan, seremos mediocres por 500 años, por lo menos más. Bueno, tú y yo ahora estamos aquí buscando que esto no suceda y que en menos tiempo sí cambiemos para que el honor, los valores nos hagan sentir diferentes, ¿no? De acuerdo, sí, Alguien más nos dice el imperativo categórico kantiano, que tu conducta sea ejemplar. por supuesto. Y que aprenda y que sea responsable de tus obligaciones. Eso es fabuloso.
porque ya no le echas la culpa a los demás, sino tú eres el responsable del cambio o no. Alguien más nos dice, precisamente con lo que tú comentas, Griselda nos dice, hay que empezar por nuestra casa. Y sí, antes de echarle la culpa a todos los demás. Y aquí alguien más también nos dice, a los jueces corruptos los hacen magistrados y el refrán popular de a los beatos los beatifican los puros, los purifican y los santos los santifican y a los ratas los ratifican. Está buenísimo. Son todas las frases que han nacido y a lo mejor las tenemos que tomar para que nos den una sonrisa, pero también para decir que dentro de 10 años ya no las podamos repetir o que digan que eran historia, ¿no? Y no lo normalicemos. Eso es, pero básico, cambiarte el chip. Con los policías les decía, cambia tu ojo, porque en la medida que tú vas a prevenir el delito, tu ojo está cambiando. Entonces, vamos a empezar a hacer eso, empezar a buscar temas de legalidad en nuestro actuar y empezar nuestra forma de vernos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Híjole, me pasé un alto. Así híjole, pagué por unas copias. Entonces, empezar a ver, ¿no? Las cosas que haces y empezar a cambiarlas. Bueno, por lo pronto, y con nuestra plática previa, creo que podríamos dar a los abogados el tip de que no por llegar más rápido al frente para que les den su expediente más rápido, den los 50 pesos porque hay quien no tiene los 50 pesos. Por mucho que digan que nada más es una facilitación, al final están afectando a alguien y eso es egoísmo, ¿no? La segunda, voy a tomar tu consejo y tenemos que tomar el artículo 30 al 36 de la Constitución. Por favor, todos los invitamos a que lean, entiendan y hagan propio del 31 al 36 de la Constitución. Y eso es un cambio radical. Y que aquel que vaya a votar y que no sea un ciudadano con una forma honesta de vivir, sea un habitante que se sienta mal por estar votando al mismo nivel que los que sí cumplen la ley. Entonces, que lean del 30 al 36. Eso es todo por lo pronto, ¿no? Sí, esa es la tarea. Esa es la tarea. Y la última, el que todos compremos un reglamento de tránsito para los que utilizamos un volante y que también veamos que hasta los peatones tienen obligación de cumplir las leyes. De acuerdo. Así es. Vivamos la legalidad. Exactamente, exactamente. Para ya despedirnos, muchísimas gracias, Sara. ¿Quisieras decir algunas palabras a nombre de Foro Jurídico, que estamos siempre buscando por la promoción del derecho y en este espacio que es simplemente derecho? Yo soy muy contenta de que me hubieras invitado, muy contenta con Foro Jurídico de este espacio donde podemos tener una charla más amena, más sin idioma abogadil, donde podemos todos entender que existe un orden jurídico y que tenemos que estar dentro por convicción. Me encanta y gracias nuevamente por la invitación, Ligia. No, de nada. Y bueno, como no quiero dejar pasar los últimos comentarios que están llegando en este momento, nos dicen, en algunos casos la impunidad redunda en pérdida de dinero y patrimonios. Y tiene toda la razón. Al final de la tarde sale más cara la ilegalidad que la legalidad. Y esa era una de las preguntas. Te dicen muchos que te felicitan desde Puebla y otros lugares de la República. Amigos, nos tenemos que despedir. Los invito para nuestra próxima sesión en el mes de octubre, que vamos a hablar de un tema muy importante para abogados y para no abogados, que es el de las sucesiones. ¿Qué es lo que pasa con el mito de los testamentos? ¿Qué tipo de testamentos? ¿Qué podemos poner? ¿Qué no podemos poner ahora que estamos de moda con el mes del testamento? Entonces, les pido por favor que estén atentos a nuestra siguiente sesión de Simplemente Derecho y a los otros programas de Foro Jurídico. A nombre del doctor Huerta y de Foro Jurídico, muchísimas gracias, Araceli. Es un placer como siempre, amiga. Muchas gracias.
Saludos. Muchas gracias.